bienvenidos todos y vamos a dar inicio con la siguiente indicación. Por favor, las preguntas que surjan a lo largo de la charla, por favor las van subiendo en el chat. Y cuando terminemos la charla, haremos la respuesta de la mayor parte de las preguntas que encontremos y trataremos pues de ser lo más claros posibles para que todos estemos bien informados con respecto de los cambios que han sufrido las normas tributarias en los últimos 3 años y que hoy nos tienen aquí tomando un nuevo curso para poder preparar la declaración de impuesto de renta. Entonces vamos a compartir la pantalla y damos inicio a nuestra charla. Muy bien, creo que ya estamos listos. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente, estimados señores y señoritas, es cuáles son las condiciones por las cuales me encuentro obligado a declarar, a presentar la declaración de renta. Entonces, la primera consideración es la de residente fiscal en Colombia. Entonces, los residentes fiscales en Colombia se encuentran obligados a presentar declaración de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, el patrimonio bruto, que está medido en unidades de valor tributario, 4.500, que en pesos colombianos del 31 de diciembre del año 2019 corresponden a 154.215.000 pesos. En materia de ingresos brutos, nos hablan de 1.400 VTs que valen 47.978.000 pesos al 31 de diciembre. Y las mismas cifras para los conceptos que siguen a continuación, que son los consumos de tarjeta de crédito, las compras y consumos mediante cualquier tipo de pago, incluyendo el crédito, y por último las consignaciones y depósitos bancarios. Es bien importante, señoras y señores, tener en consideración lo siguiente. Para el tema de las compras con tarjeta de crédito, pues es muy clara la situación. Que sean compras con la tarjeta de crédito. Pero cuando hablamos de compras y consumos mediante otra fuente de pago, incluyendo el crédito, pues allí tenemos que tener mucho cuidado porque habrá operaciones que para algunos contribuyentes no se consideran una compra normal, sino es una compra especial. Me refiero al caso, por ejemplo, de la compra de activos fijos, tales como bienes inmuebles, vehículos, acciones, que no son operaciones habituales. Y en las consignaciones y depósitos bancarios, tener también claro que es todos los valores que se hayan depositado en el banco indistintamente de la fuente de la cual provengan. Es decir, no significa que lo que se haya depositado en el banco, que lo que se haya consignado correspondan a ingresos, sino que pueden provenir de fuentes tales como los créditos bancarios, los préstamos bancarios o los depósitos cuando en algún momento hacemos lo indebido, como prestar la cuenta para que el familiar, el amigo del alma nos consigne ahí. No, yo le hago el favor y le presto la cuenta y usted consigna. Todas esas operaciones suman para efectos de tener como base de obligación para presentar la renta, las consignaciones, los depósitos bancarios e inclusive
Las inversiones financieras. Recuerden, jóvenes, que se considera una inversión financiera el simple hecho de abrir un CDT. Y le recalco, para los que nos han acompañado en las charlas de años anteriores, el ejemplo aquel de la viejita que tiene sus 30 milloncitos y los deposita 4 veces en el año, que la DIAN no toma en consideración que es un mismo valor, sino que lo multiplica por las veces que lo consignó, porque el banco, cuando hace la información exógena, le indica a la DIAN que la persona abrió un CDT no 4 veces, sino que lo hizo en una determinada suma que fueron 120 millones en el año. De manera, jóvenes, que también hay que tener en consideración eso a la hora de revisar las circunstancias por las cuales me encuentro obligado a declarar. Y con relación a los ingresos, también debemos tener muy claro que aquellos que son ingresos correspondientes a la ganancia ocasional también se computan como un ingreso bruto a la hora de definir la obligación de presentar la declaración de renta. Entonces, allí les quiero recordar, les quiero hacer remembranza de cuáles son los ingresos de ganancia ocasional. Entonces, el baloto, lotería, rifas, apuestas y similares, la venta de los activos fijos o los bienes poseídos 2 o más años en cabeza del contribuyente, y por supuesto las herencias, los legados y las donaciones. Esos son ingresos de ganancia ocasional. Hoy se le ha agregado un nuevo factor en la ley del 1943 del año 2018. Se sumó un valor adicional a las ganancias ocasionales y es los valores que se paguen por indemnización de seguro de vida. A partir del año 2019 se consideran un ingreso de ganancia ocasional. Repito, niños, las indemnizaciones por seguro de vida se consideran un ingreso de ganancia ocasional. De suerte que, pues, reitero que todos los ingresos que perciba un contribuyente, incluyendo las ganancias ocasionales, se computan, se suman a la hora de determinar los ingresos brutos que los hace obligados a presentar la declaración de renta. Muy bien. Para los no residentes fiscales en Colombia, quienes como no residentes en Colombia están obligados a presentar declaración. Todos los no residentes que tengan ingresos en el país. Todos los no residentes que tengan ingresos en Colombia deben presentar la declaración de renta, excepto cuando se les haya practicado retención en la fuente a la totalidad de los ingresos que hayan recibido por los conceptos que hay a continuación: dividendos y participaciones, las rentas de capital y las rentas de trabajo, y para los profesores extranjeros que han percibido ingresos en Colombia. Entonces, si esos ingresos del artículo 407, 408 y 409 del Estatuto se han sometido a retención en la fuente en su totalidad, esas personas naturales no residentes en Colombia se exceptúan de presentar la declaración de renta. Pero si la persona tuvo ingresos de otra naturaleza diferente a las que hay allí enunciadas, estará obligada a declarar. O si de estos conceptos que hay allí enunciados
alguna parte no estuvo sometida a retención en la fuente, pues también se encontrará en la obligación de presentar su declaración de renta. ¿Qué deben declarar estas dos categorías de personas naturales, los residentes fiscales y los no residentes fiscales? Pues deben declarar, los que son residentes, debemos declarar la totalidad de los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera, y la totalidad del patrimonio que posea en Colombia y en el exterior. Esto es lo que comúnmente en materia tributaria se conoce como la renta mundial o la renta universal. Entonces, en todo el planeta Tierra funciona así la dinámica de la renta de las personas naturales. Para los residentes deben declarar todo lo que tengan en el planeta Tierra y todo lo que se han ganado en el planeta Tierra. Ahora, para los no residentes, pues ellos solamente deben declarar los ingresos que son de fuente colombiana y el patrimonio que posean en el país. Esa es la distinción entre lo que deben declarar los unos y lo que deben declarar los otros. Bien, estamos hablando de residencia fiscal, pero no hemos definido la residencia fiscal. Entonces, miremos, jóvenes, en qué casos y en qué momento una persona natural debe ubicarse dentro de la obligación como residente fiscal o como no residente fiscal. Entonces, las condiciones están dadas en el artículo 10 del Estatuto Tributario y son de la siguiente manera. Residir en el territorio nacional en forma continua o discontinua por más de 183 días calendario durante 365 días del año consecutivo. Esta circunstancia aplica igual para los nacidos en Colombia o los extranjeros. Es una condición que aplica en igualdad de condiciones en tanto sea colombiano o sea extranjero. Aplica para ambas categorías. Y de aquí se desprenden algunas situaciones particulares como las siguientes. Mucha atención. Dice que debe permanecer en forma continua 183 días en el territorio colombiano. Eso quiere decir que desde el día que llegó y hasta el día que se fue, sumados esos 2 días, tanto el de ingreso como el de salida, esa persona estuvo más de 183 días, más, de forma continua. Entonces, dentro del año gravable 2019, una persona estuvo en Colombia de forma continua más de 183 días, es residente fiscal en Colombia. Pero esa misma circunstancia se puede dar de la siguiente manera, jóvenes. La persona natural llegó al país en el año 2018 y permaneció de forma continua más de 183 días, los cuales culminó en el año 2019. Entonces ahí tenemos una circunstancia de 2 años diferentes, pero que para el cómputo de la residencia fiscal se debe considerar esa situación. Entonces esa persona, si cumplió esa condición de más de 183 días continuos, así haya llegado en un año y los haya terminado en otro, se considera residente fiscal en Colombia. ¿En qué año? En el año que culminó y cumplió la condición, es decir, en el año 2019. Entonces, esa persona se considera residente fiscal para efectos tributarios en Colombia
para el año gravable 2019. Entonces ya tenemos dos situaciones. La primera es continua dentro del mismo año. Y la segunda es continua en 2 años, que los completa en el segundo año. Ahora veamos, cuando se trata de la discontinuidad, pero suma más de 183 días. Entonces, veamos qué ocurre cuando es discontinuo dentro de un mismo año. Es año 2019. La persona natural viene al país de forma discontinua varias veces. Recuerden que hay que computar el día de ingreso y el día de salida. Si al finalizar el periodo gravable del año al 31 de diciembre, esa persona, sumadas las fracciones de año que vino, se completan más de 183 días, más de 183, se considera residente fiscal en Colombia. Bien. Repito, más de 183. Recuerden que es más. No puede ser 183. Debe ser más para que se considere residente fiscal. Ahora, la misma circunstancia, pero en 2 años diferentes. Volvemos al segundo caso del ejemplo anterior. Entonces, ahora viene de forma discontinua en el 18 y en el 19. Se suman esas fracciones de año que vino y se completan más de 183 días. Pero hay una condición adicional que es muy importante tener en cuenta, y es que esos 183 días, esos más de 183, deben caber dentro de un periodo de 365 días. Entonces me explico un poquito para tratar de entenderlo mejor. Habrá que mirar el día 1 de la primera fracción que vino en el año 18 y revisar el último día de la última fracción que vino en el año 19. Si ese periodo de tiempo cabe dentro de un periodo de 365 días, pues esa persona será residente fiscal en Colombia. Si no cabe dentro del periodo de 365 días, pues no se puede cumplir la condición y por tanto no sería residente fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa última condición de la discontinuidad en 2 periodos gravables, por lo especial que se hace, y es que se trata de que los más de 183 días quepan dentro de un periodo de 365 que equivale a un año. Y repito que ya tenemos aquí 4 condiciones. Esas 4 condiciones aplican por igual tanto a nacionales colombianos como a personas extranjeras. Bien, ahora las demás condiciones aplican básicamente para nacionales colombianos. ¿Y en qué consisten? Estar exento de la tributación en Colombia por encontrarse en misión por su servicio exterior del Estado colombiano, es decir, el personal diplomático, aquellos colombianos que prestan servicios diplomáticos en embajadas o consulados designados por el gobierno nacional. Entonces, estarán todo el año, podrán estar todo el año atendiendo su consulado o su embajada, pero esa condición hace que en Colombia se considere residente fiscal. Recuerden que una embajada o un consulado es una extensión del territorio nacional colombiano. Entonces, por esa condición, si es personal diplomático y está en esas misiones, estas personas se consideran residentes fiscales en Colombia. La siguiente tiene que ver con el colombiano que permanezca fuera del país
pero que su cónyuge o compañera o compañero permanente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en Colombia. Entonces es el señor que vive en Nueva York, pero que su familia o su esposa o su compañera o su esposo o su compañero o los hijos menores de edad tienen residencia fiscal en Colombia. Ojo lo que dice ahí, no es residencia fiscal. No está diciendo que vivan en Colombia, que físicamente estén en Colombia. Está diciendo es que tengan residencia fiscal en Colombia. Entonces, esta condición es para una persona natural que está en el exterior, pero que su núcleo familiar base, que es su esposa, su esposo, su compañera, compañero permanente, o sus hijos menores de edad, se encuentren residentes fiscales en el país. Entonces, por extensión, ese colombiano también será residente fiscal en Colombia. Para quien permanezca fuera del país y que el 50% o más de sus ingresos provengan de fuente nacional. Entonces, es un colombiano que vive en el exterior y que dentro del total de sus ingresos mundiales, más del 50% los obtiene en Colombia. Entonces, se considera residente fiscal en Colombia. La siguiente condición es cuando permanece fuera del país, pero el 50% o más de sus bienes son administrados de Colombia. Ojo ahí, le está diciendo es que los bienes sean administrados, no que estén en Colombia. Basta con que se los administren desde Colombia, pueden estar localizados en cualquier parte del mundo. Otra es cuando también permanece fuera del país y el 50% o más de sus activos se entienden poseídos en Colombia. La mayor parte de sus activos se entienden poseídos en el territorio nacional colombiano. No acreditar su condición de residente en el exterior cuando sea requerido por la DIAN. ¿Aquí qué ocurre? Que si alguien quiere demostrar que es no residente fiscal en Colombia, una de las formas de acreditarlo es mediante un certificado de residencia fiscal que le expide el país en donde esa persona tenga su residencia fiscal. Entonces la DIAN en algún momento le puede exigir a cualquier nacional o extranjero que demuestre el país de su residencia fiscal. Y esa persona deberá llegar un certificado que le debe expedir la autoridad tributaria del país donde es residente fiscal. En caso que no lo pueda presentar o no lo presente, pues se considera que es residente fiscal colombiano. Y por último, el hecho de tener residencia fiscal en un paraíso fiscal. Entonces, la última lista de paraísos fiscales de Colombia son alrededor de 23 países. Ya son poquitos los que se consideran paraísos fiscales. Entonces, la persona natural puede estar viviendo todo el año ya en su paraíso fiscal, pero por el hecho de estar viviendo en ese país y esta condición, será residente fiscal en Colombia. Pues bien, de acuerdo con esto, estas son las reglas de juego que hay que tener en cuenta para revisar la condición de residente fiscal o no residente fiscal en Colombia y ver cuál es la obligación que tiene a la hora de ir a preparar su declaración de renta. Personas naturales nacionales, bueno, esta es una excepción, una regla de excepción que es reciente y trata lo siguiente. Cuando la persona natural permanece fuera del país y tiene alguna de estas condiciones, no será residente fiscal. Entonces es que el 50% más de los ingresos los tenga obtenidos en el exterior. Esto es para colombianos, que si bien pueden estar viviendo todo en el año en el exterior, si demuestran que más del 50% de sus ingresos se obtienen fuera de Colombia, pues
se considerará no residente fiscal. Igual condición aplica para los activos. Si el 50% más de esos activos los posee en el exterior, pues no se considerará residente fiscal en nuestro país. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de donde podemos aplicar lo que acabamos de conversar. Entonces, es un colombiano que reside en el exterior desde hace 10 años, solo tiene un inmueble en Colombia, cuyo costo es de 60 millones, lo tiene arrendado a una persona natural que no es agente de retención y por el canon de arrendamiento recibe 17 millones de ingresos. Los ingresos y el patrimonio en Colombia representan el 10% de los ingresos y el patrimonio total de esa persona natural. El otro caso es un extranjero residente en el exterior que tiene un inmueble en Colombia por valor de 4.000 millones, único patrimonio en el país y solo lo utiliza cuando viene al país de vacaciones. Entonces, en el primer caso, en el del colombiano, la respuesta es que es no residente, pero es declarante. Entonces es no residente porque no ha estado en el país en la primera condición los más de 183 días. Sus activos representan solo el 10%, no más del 50%. Sus ingresos representan el 10%, no más del 50%. Y es declarante, ¿por qué condición? Porque porque recibió 17 millones de ingresos, pero no estuvieron sometidos a retención en la fuente. Es, la persona natural a la que le arrendó el apartamento no era agente de retención. Entonces, al percibir ese ingreso y no estar sometido a retención en la fuente, eso hace que ese colombiano se considera no residente, pero sí declarante. ¿Qué va a declarar? El activo que posee en el país y el ingreso que obtuvo en el país. Esa será su declaración de renta. Para el extranjero se considera no residente fiscal y no declarante. ¿Por qué no declarante? Porque no obtuvo ingresos en el país. Y el patrimonio era el único patrimonio que el señor poseía en el país. Pero recuerde que para los extranjeros la condición de residente fiscal se hace por efectos de la permanencia 183 o más de 183 días. Entonces, si esta persona solo viene de vacaciones, no alcanza a cumplir el periodo de los 184 días, por tanto, no es residente y no es declarante. Bien, pasemos a otro tema. La conciliación fiscal, formato 2517. Por la resolución 52 del 30 de octubre del 2018, las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes obligados a llevar libros de contabilidad o aquellas personas naturales que voluntariamente deciden llevar contabilidad y que en el año 2019 hubieran obtenido 45.000 VTs, es decir, 1.542.150.000 pesos,
de ingresos brutos fiscales deberán presentar adicional a la declaración el formato 2517. Ese formato, pues es un formato similar al que usan las personas jurídicas para reportar la conciliación fiscal. ¿Qué es la conciliación fiscal? Pues sencillamente es un cuadrito en donde se le explica a la DIAN de dónde provienen los valores fiscales, es decir, los valores aquellos que llevó a la declaración de renta, y cuáles son las diferencias que resultan de comparar esos valores fiscales con los valores contables. Entonces allí lo que se hace es explicar a la DIAN cuál es mi valor de contabilidad y cuál es mi valor fiscal, y explicar cuáles son las diferencias y de dónde provienen. Entonces, mucha atención. Para las personas que hayan obtenido más de 1.542 millones de ingresos brutos fiscales del año 2019, ellos están en la obligación de presentarlo, el formato de conciliación fiscal adicional a su declaración de renta. Quienes, teniendo la calidad de comerciantes o que lleven contabilidad voluntariamente y tengan ingresos inferiores, ese grupo de personas no está obligada a presentar el formato. Sin embargo, sí es muy claro que debe tenerlo diligenciado, porque la DIAN se lo podrá exigir en cualquier momento. Es decir, el hecho de que no lo deba presentar paralelo con su declaración de renta no lo exime de la obligación de preparar ese formato y tenerlo a disposición de la autoridad fiscal. Plazos, pues bien, jóvenes, ya estamos a puertas. Arrancamos el 11 de agosto y vamos hasta el 21 de octubre. Son 11 semanas en donde estaremos todos los días cumpliendo. Recuerden que son 2 dígitos diarios, que arrancamos con el 990099 y los últimos serán el 01 y 02. Entonces, tomen atenta nota para que revisen las fechas en las cuales deberán cumplir su obligación con el Estado colombiano, que necesita de nosotros hoy en día. Hay otro tema que también tenemos que tener en cuenta, señoras y señores, es el tema de la declaración de activos en el exterior, que se debe surtir en la misma fecha en que yo estoy presentando mi declaración de renta. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de activos en el exterior? Pues todos los contribuyentes que están sujetos al impuesto de la renta dentro y fuera del país y que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza. A partir de este año ya se fijó un límite inferior. Antiguamente no había límite, es decir, todo el mundo debía presentarlo, todo el mundo, es decir, toda persona natural obligada a presentar renta debía presentar activos en el exterior cuando tenía activos, así fueran de 1.000 pesos en adelante. Pero ahora es obligatorio para aquellos que tienen activos que tengan un valor de unidades tributarias superior a 2.000, es decir, 71.214.000 del año 2020. Ojo a lo siguiente, mucha atención, niños y niñas. Nosotros en la declaración de renta estamos hablando de que nuestra declaración de renta corresponde al periodo grabable 2019. Pero cuando hablamos de la declaración de activos en el exterior, nos referimos a los activos que poseen el exterior al año 2020. Entonces, la de renta corresponde al 19, pero la de activos corresponde al año 20. La fecha de la presentación es la misma fecha, tanto para renta como para la declaración de activos en el exterior.
Entonces, mucha atención con eso para aquellos que están obligados a presentar esta declaración adicional. Esta es una declaración que hay que tener mucho cuidado porque pues allí no se liquida ningún impuesto. Allí es una declaración informativa. Pero al ser una declaración informativa, su incumplimiento o su errónea presentación genera unas sanciones que son muy gravosas, absolutamente gravosas, de manera que hay que tener mucho cuidado al presentarla. Y llegamos ahora sí. Bienvenidos. Aquí quiero recordarles, jóvenes, que nosotros venimos en Colombia de nuestra atribulada normativa de impuestos es un galimatías. Venimos en transiciones desde los años 13, 14, en donde nos cambian el modelo de presentar declaraciones de renta a las personas naturales. Por allá nos metieron en declaraciones en los años 13, 14, 15 de los empleados, de las personas trabajadoras independientes. Y ahora, con el nuevo modelo de cedulación, en el año 17 y 18 tuvimos una normativa para ese par de años, pero para el año 19, a partir de la ley 1943, se nos modifica la estructura nuevamente. Continuamos con la renta cedular, pero se nos han modificado algunas reglas de juego con relación a la determinación de la base gravable, que es la renta líquida gravable. Y adicionalmente, les quiero recordar que la ley 1943 fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. ¿Se acuerdan? Y entonces viene la ley 2010 de diciembre del año 2019, que nos va a aplicar a partir del año 2020. Todo eso, pues, ha hecho que en nuestra declaración de renta del año 19 hay algunas circunstancias especiales a tener en cuenta. Entonces, de eso se trata lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya lo veíamos, tributación de residentes y no residentes, nacionales y extranjeros. Entonces, los residentes fiscales nos vamos por una cosa que se llama renta cedular. Pero los no residentes nos vamos a aplicar la depuración de renta tradicional, el sistema ordinario de renta. Entonces, un no residente no tiene que clasificar cedularmente sus ingresos, sino simple y llanamente los declara como ingresos brutos y tendrá su depuración por el mecanismo del sistema ordinario. Pero fíjense la tarifa que le aplica para un no residente. Es tarifa única de renta del 35%. Tarifa única. Se les trata algo así como si fuese una persona jurídica. Se les da una tarifa única, ellos no tienen gradualidad en la tarifa y se le aplica la misma para cualquier tipo de ingreso que tenga esa persona natural. Bueno, la diferencia entre la renta cedular y la renta ordinaria del no residente está también determinada en el tipo de formulario que se utiliza para presentarla. Para las personas naturales que hacemos depuración por el sistema cedular, pues para ese grupo de personas utilizamos el formulario formato 210. Para los no residentes fiscales en Colombia, ese grupo de personas deben utilizar el formulario formato 110, que es el mismo que utilizan las personas jurídicas. Entonces ahí estriba la diferencia también a la hora de presentar la declaración de renta.
Entonces vamos primero a ver la renta cedular, que es la que nos va a ocupar a todos. De la renta cedular, ahora para el año 2019 quedó dividida en 3 cédulas a raíz de que la cédula general recoge 3 cédulas que venían del modelo anterior, de la la cédula de trabajo, la cédula de rentas de capital y la cédula de rentas no laborales se han recogido y se han agrupado en una que se llama cédula general. Tenemos una segunda cédula que es la cédula de las pensiones. Para nosotros los que ya tenemos cierta edad y nos llegan unos ingresos por concepto de pensiones, tenemos una renta, una cédula especial que es la cédula de pensiones. Y la tercera cédula es la cédula de los dividendos. Fíjense lo siguiente, ahí en el cuadrito está explicado que a la cédula general y a la cédula de pensiones se les aplica la tarifa de renta que viene en el artículo 242. Es una tabla progresiva que ya la vamos a ver más adelante. Mientras que a la cédula de dividendos le vamos a aplicar las tarifas según quién devengue los dividendos. Si el dividendo lo devenga un residente, a él le aplicaremos lo que dice la norma en el artículo 242, y si es un no residente, le aplicaremos lo que dice la norma en el artículo 245. También ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona la aplicación de cada uno de esos conceptos. Bien. ¿Qué detalles especiales y relevantes tenemos en la determinación de la renta? Entonces, el límite de las rentas exentas y las deducciones, el límite de las rentas exentas y las deducciones es del 40% del ingreso bruto. Y lo máximo que se puede alcanzar por rentas exentas y deducciones es hasta 5.040 VTs. Entonces, ese 40% se va a liquidar sobre la totalidad de los ingresos de la cédula general y no sobre cada cédula particular, es decir, no por rentas de trabajo, no por rentas de capital, no por rentas no laborales, sino sobre toda la cédula general. Sobre todo se aplica el 40%. Esa es la diferencia con relación a cómo se venía liquidando en la normativa anterior de los años 18 y 17. Lo que viene a continuación sí es muy triste y doloroso. Y es contarles que eliminaron el componente inflacionario de los ingresos por rendimientos financieros e intereses. Quiero recordarles un poquito del tema de los... Recordarle un poquito el tema del componente inflacionario. El componente inflacionario consiste en el reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Y se calculaba dividiendo la tasa de la inflación sobre la tasa de captación de los bancos. Y normalmente eso daba un número grande. Recuerdo por allá en el año 2015-16 que fue tan grande la inflación que alcanzó a ser el 100%. Valor del componente inflacionario 100%. ¿Qué significaba? Que si usted se ganó 1.000 pesos en intereses, pues 1.000 pesos fueron el reconocimiento de la inflación en su dinero.
Pues bien, la reforma tributaria del año 18, la ley 1943, eliminó el componente inflacionario de los rendimientos financieros como un ingreso no constitutivo de renta para las personas naturales. Eso significa, jóvenes, que este año todos los rendimientos financieros que se ganaron van a estar grabados al 100%. Esa es la consecuencia de la eliminación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en la renta de este año todo será grabado. Tengo que decirles eso sí que la buena noticia es que la reforma tributaria de diciembre del año 19 para lo que va a aplicar para el año 20 reconoce nuevamente el componente inflacionario. Es decir, que nos dan un garrotazo en el año 19, pero en el año 20 ya nos volveremos a recomponer. Esperamos que los rendimientos financieros del año 20 nos permitan pagar el impuesto del año 19. Bien, a partir del año 19 ya queda claro, absolutamente claro, que los trabajadores independientes, quienes devengan sus ingresos como trabajador independiente, puede descontar los costos y gastos que tenga asociados a la actividad que le generó esos ingresos. Entonces, eso sufrió discusiones. Hasta el año pasado lo hacíamos a través de un fallo de la Corte, que tomábamos el descuento de los costos y gastos, pero ya a partir de la reforma tributaria de la ley 1943 del año 18, es claro que quien devengue ingresos por concepto de trabajador independiente pueden descontar costos y gastos asociados. Allí que hay que tener en cuenta y hay que ser muy cuidadosos con lo siguiente. Se considera trabajador independiente con la posibilidad de efectuar el descuento de costos y gastos asociados a la actividad aquellas personas naturales que tengan contratados 2 o más personas durante un periodo mínimo de 90 días en el año gravable en el cual tuvo el ingreso. Si tuvo menos de 2 personas a su cargo para desarrollar su actividad económica, pues esa es una renta que se considera como una renta laboral. Es decir, como si fuese un ingreso por honorario, por prestación de servicios. Se le da ese tratamiento. Y, por supuesto, no tendría derecho a tomar como descuento los costos y gastos de la actividad productora del ingreso. Entonces, allí hay que tener claro, si la persona natural tuvo 2 o más trabajadores a su cargo durante un periodo de mayor de 90 días, tiene derecho a tomar costos y deducciones en su declaración de renta como trabajador independiente. Vamos a definir un poco cuáles son los ingresos que se consideran por cada tipo de renta, en este caso, que pertenecen a la cédula general, pero que provienen de rentas de trabajo en este caso. Entonces, ¿cuáles son las rentas de trabajo? Pues son los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos. Aquí a mis queridos profesores les digo los viáticos, pero aquellos que tengan que ver con lo necesario para la prestación de mis servicios. No los viáticos que recibo para pagar cosas que corresponden o bien a la universidad o bien a terceros que estén bajo mi control.
Gastos de representación, queridos profesores, honorarios, emolumentos eclesiásticos para los que son sacerdotes y pastores, amén. Compensaciones recibidas por trabajadores asociados y las demás compensaciones por servicios personales. Todo esto tiene que estar enmarcado dentro de contratos contratos laborales. Todo esto es en el marco general de un contrato laboral. Las rentas de capital son los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos y las regalías y explotación de la propiedad intelectual. Eso es lo que se consideran rentas de trabajo. Y las rentas no laborales, pues son todas aquellas rentas o aquellos ingresos que se obtienen de fuentes diferentes de las de trabajo o de las de capital. Entonces aquí encontramos los de prestación de servicios con 2 o más empleados o personas a su cargo. Encontramos los comerciantes, encontramos los transportadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todas aquellas rentas. Hay una renta especial que vamos a encontrar allí en lo no laboral que hay que tener mucho cuidado. Se trata de la venta de activos fijos cuando los hemos poseído menos de 2 años. Ojo, recuerden que cuando vendo un activo fijo y lo he poseído más de 2 años, ese ingreso se considera de ganancia ocasional. Ahora, estamos frente al caso cuando el ingreso proviene de la venta de un activo fijo, pero lo poseímos menos de 2 años. Entonces, a la hora de presentar la declaración de renta, ese es un ingreso que se considera renta no laboral y va por la cédula general. Entonces, mucho cuidado, mucha atención. Espero que esté el profesor Luis Carlos por ahí escuchándonos. Bien, este es el mapita de la depuración de renta. Mucha atención, niños. Aquí está la forma en la cual un contribuyente va a depurar la base sobre la cual va a liquidar su impuesto en la cédula general. Entonces, parte de los ingresos brutos los ingresos, ¿no? Pilas pues. Le resta el ingreso no constitutivo de renta. ¿Cuáles son los ingresos que no constituyen renta en una cédula general? Los aportes obligatorios a pensión y los aportes obligatorios a salud. Eso se considera ingreso no constitutivo en una renta, en las rentas de la cédula general. Ahí obtenemos los ingresos netos. Luego vamos a restar los costos y gastos soportados, debidamente soportados, cuando se trata de trabajadores independientes que han tenido más de 2 personas bajo su cargo por un periodo mayor a 90 días. Entonces, aquellos que tengan derecho a tomar costos y gastos lo pueden hacer ahí. Ahí se pueden restar. Luego restamos las deducciones. Entonces, ¿qué deducciones podemos tomar? Las que nos permite la ley. ¿Y cuáles son? Los intereses de vivienda, que van hasta 1.200 unidades de valor tributario, es decir, 41.124.000 pesos del año 2019. Los gastos por medicina prepagada o pólizas de salud, hasta 192 VTs,
es decir, 6.579.580.000 pesos. El dependiente económico, hasta 384 VTs, es decir, 13.159.160.000 pesos. O el 10% del ingreso. Ojo ahí al cálculo. Cuando tenemos un dependiente económico, podemos tomar el 10% del ingreso y máximo podemos deducir hasta 384 VTs, es decir, 13.160.000 pesos. Es lo máximo que se puede tomar como deducción por un dependiente económico. Y recuerden la calidad de los dependientes económicos, ¿no? Los hijos menores de edad, los hijos hasta los 25 años cuando están estudiando y se demuestra que están estudiando, los hijos que sufren de alguna discapacidad y que son dependientes económicamente de los padres, los padres cuando son dependientes de los hijos, si tenemos algún hermanito holgazán que no tenga ingresos, podemos tomarlo, o la cónyuge o cónyuge, siempre y cuando en estos dos casos, tanto los hermanos o la cónyuge o el cónyuge devenguen menos de 8 millones de pesos al año. Si se demuestra que devengan menos de esa cifra y que dependen económicamente del contribuyente, se pueden tomar como dependientes económicos. Y por último, el GMF se puede descontar hasta el 50% del valor que nos hayan retenido por gravamen a los movimientos financieros o el famosísimo 4 por 1000. Luego viene otro grupo, que son las rentas exentas. Allí, ¿qué tenemos en las rentas exentas? Los aportes voluntarios a pensión, los aportes a las cuentas AFC. Estos dos conceptos, individual o sumado los dos, no pueden superar 3.800 VTs al año. Es decir, 130 millones de pesos, 226.000. Entonces, no puede ahorrar voluntariamente ni en AFC ni en fondos de pensiones voluntarias más allá del 30% del valor del ingreso. Pero dentro de ese 30% hay que tener mucho cuidado porque ahí también se suma el valor del aporte obligatorio a pensión. Para la limitación, para el 30% de la limitación es la suma de los aportes obligatorios a pensión más los voluntarios a pensión o AFC. Luego tenemos las cesantías e intereses de cesantías. Recuerden que a partir del año 2017 estamos en la obligación de declarar como ingreso el valor de las cesantías e intereses de cesantías, cosa que no ocurría antes del año 16. A partir del año 17 ya estamos en la obligación de incluir como ingreso en los ingresos brutos el valor de las cesantías y los intereses de cesantías, bien sea que nos las paguen o bien sea que nos las abonen a los fondos de cesantías, teniendo el siguiente cuidado. Son las cesantías que mi patrono depositó en el año gravable. Entonces, si estamos hablando del año 2019, son las cesantías que el patrono depositó en el fondo de cesantías por allá hacia el 14 de febrero. Pero esas cesantías provienen del año gravable 2018. Entonces, no hay que confundirnos, por favor, porque el valor que vamos a reportar como ingreso es el valor que mi patrono depositó en el fondo de cesantías en el año 19. Así correspondan al 18. ¿De acuerdo? Y, por supuesto,
Si me he retirado del trabajo o me han retirado, pues son aquellas cesantías que me pagaron en su momento. Los intereses que recibimos en enero, los intereses de cesantía que recibimos en el mes de enero, que correspondían al año 18. Y también aquellos que me hayan pagado por efectos de la liquidación en caso de retiro o despido en el transcurso del año 2019. Entonces, claro, lo suma arriba como un ingreso, pero lo resta abajo como una renta exenta. Y puede restar algunas otras rentas exentas que tenga el contribuyente. Por ejemplo, hay un grupito chiquito ahí de rentas exentas, que son los gastos de entierro del trabajador, que eso es una cosa irónica porque se murió, pero le dieron un ingreso, un auxilio funerario para gastos de entierro. Las indemnizaciones por protección a la maternidad, por accidentes de trabajo o por enfermedad general que haya recibido en el año gravable. Cada uno de estos conceptos podrá tomar como renta exenta hasta un salario mínimo por cada uno de estos conceptos. Repito, gastos de entierro del trabajador, indemnización por enfermedad general, por accidente de trabajo o por protección a la maternidad. Bueno, allí cuando lleguemos a ese punto debemos hacer un alto en el camino, determinamos un subtotal, es decir, tomar los ingresos netos y quitarle todos los costos, gastos, deducciones, rentas exentas calculados hasta allí. Y a ese resultado, a ese subtotal, debemos aplicarle el 25%, que es nuestra renta exenta para el caso de las personas que devengamos salarios u honorarios. Es 25% de renta exenta hasta máximo 2.880 VTs, son alrededor de 98 millones de pesos del año 2019. Y ahí sí, restada esa renta exenta del 25%, llegamos a la renta líquida de trabajo. Ya sé que muchos profesores se están rascando la cabeza porque no ven dónde descuentan su renta exenta. ¿La del 25? No. La renta exenta de los profesores de la Universidad Nacional no se resta dentro de las limitaciones del 40%, sino que se resta después de haberla limitado al 40%. O sea que tranquilos que esa renta exenta se mantiene. Bueno, vamos ahora a depurar una renta de capital. ¿Cómo es la depuración de la renta de capital? Los ingresos brutos menos el ingreso no constitutivo de renta, que corresponde a los aportes obligatorios a pensión y los aportes obligatorios a salud. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles. Jóvenes, recuerden que hoy en día existe una DIAN de la Seguridad Social que se llama UGPP y que hoy en día nos persigue más que la DIAN. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros como personas naturales, por cualquier tipo de ingreso que tengamos, debemos cotizar a salud y pensión. Obviamente que aquellos que estén pensionados no cotizarán pensión, pero sí estar afiliados al sistema de seguridad social y aportar para los pensionados solamente a salud. Para los que no estamos pensionados debemos aportar a salud y a pensión.
sobre cualquier tipo de ingreso. Entonces, si estamos hablando aquí de rentas de capital es porque las personas tienen ingresos por conceptos de rendimientos financieros, arrendamientos o regalías. Entonces, esos conceptos también deben estar sometidos al pago de la seguridad social. Y si pagamos la seguridad social, pues aquí la descontamos como un ingreso no constitutivo de renta. ¿De acuerdo? Bien, restando los ingresos no constitutivos de renta, encontramos los ingresos netos. Allí podremos descontar costos y gastos debidamente soportados, como por ejemplo, ¿qué? Pues claro, para aquellas personas que tienen algunos ingresos por concepto de arriendos, pues ellos pueden descontar allí valores de las adecuaciones que le hagan a sus inmuebles, de las refacciones que le hagan a sus inmuebles. Eso sí, debidamente soportadas. Luego restamos las deducciones. ¿Qué deducciones podemos tener allí? Ojo al parche, solamente deducciones por intereses de vivienda, el 50% del GMF. Podemos tener también rentas exentas como aportes a pensión o aportes a las cuentas AFC, sin que supere el 30% del ingreso. Y cualquier otra renta exenta que podamos encontrar dependiendo del ingreso que tengamos. Y ahí hallamos la renta líquida de la cédula de capital. De la renta de capital en la cédula general. Ahora vamos a la cédula general, a las rentas no laborales dentro de la cédula general. Entonces, allí que tenemos ingresos brutos, menos no constitutivo de renta, que vuelvo y repito, entonces salud y pensión que hayamos aportado sobre esos ingresos que obtuvimos por conceptos diferentes. Los costos y los gastos debidamente soportados que tenga derecho de acuerdo al ingreso. Les recuerdo, estimados compañeros, las calidades y cualidades que debe cumplir un costo o un gasto desde el punto de vista tributario. Y es que debe cumplir tres condiciones que son necesidad, causalidad y proporcionalidad. Entonces, debe ser necesario para producir el ingreso. Debe tener relación de causalidad con el ingreso. Y debe ser proporcional con el ingreso obtenido. Entonces, los costos y gastos que se pueden tomar como deducciones en la renta deben cumplir esas tres condiciones. Además, deben estar debidamente soportadas. ¿Cómo se soportan esos tipos de costos? Con facturas, con contratos, documentos idóneos que sean aceptados por la ley tributaria. Bien, deducciones. Los intereses de vivienda, el 50% del GMF, en rentas exentas, las mismas, las de pensión o AFC que haya hecho, y alguna otra renta exenta que le resulte de su tipo de ingreso, para llegar a la renta líquida no laboral. Entonces, aquí que hemos hecho una depuración individual por tipo de ingreso dentro de la cédula general. Y ahora vamos a llegar a determinar la renta líquida en la cédula general. Ya vimos cómo se hace individualmente, ahora vamos a verla cómo se hace agrupada. Entonces, agrupada es que tenemos los ingresos brutos de las tres subcédulas menos los ingresos no constitutivos de renta de las tres subcédulas. Y luego restamos los costos, las deducciones y las rentas exentas, entendiendo que las deducciones y las rentas exentas van limitadas al 40% del ingreso neto
no del ingreso bruto, del ingreso neto. Quiere decir que lo máximo que se puede deducir de la suma de las deducciones y rentas exentas son 172.721.000 pesos. Es lo máximo que puede llegar a deducir una persona por esa limitación. Ahora, mis queridos profesores de la Universidad Nacional pueden sumar como renta exenta el 50% que corresponde al gasto de representación legal que reciben dentro del componente salarial. Esa renta exenta es full, no va dentro de las que se limitan al 40%. Y bien, llegamos a hallar la renta líquida de la cédula general, que es la base sobre la cual se va a determinar el impuesto de renta a cargo del contribuyente. Vamos a la cédula de pensiones. Esa sí ya es más sencilla. Ahí nos quedó mal una cosa. ¿Cuáles son los ingresos? Pues solamente los que percibimos por pensiones. Tiene una renta exenta. La renta de pensiones tiene una renta exenta y es las primeras 12.000 VTs. Pues, mis queridos, significa que del total de su pensión usted puede restar hasta 12.000 VTs. Quiere decir que 411 millones de pesos del año 19 son exentos. Lo que significa que la mayoría de los pensionados en Colombia están dentro de la renta exenta. Es decir, no pagan impuesto de renta. Ahora, si el afortunado que recibe esa pensión supera los 411 millones de pesos al año, significa que por la diferencia estará gravado. Pero eso solo lo ganan Luis Carlos Sarmiento, ¿no? Y algunos otros pocos. Tarifas de la cédula general y cédula de pensiones. Ahí está, mis queridos, la tabla que nos va a aplicar para determinar el impuesto. Entonces dice, vamos de rango, de 0 a 1090 VTs, pagamos 0 pesos. 1090 VTs son mal contados 34 millones de pesos. Quiere decir que los primeros 34 millones de pesos valen 0 impuesto. 0 impuesto. Entre 1090 y 1700 VTs vamos a pagar el 19%. Pero el 19% solamente en esa fracción que cabe entre 1090 y 1700 VTs. ¿Por qué? Porque las primeras 1090, ¿cuánto impuesto pagan? 0 pesos. Entonces esta es una tabla que es progresiva, que va agravando progresivamente al contribuyente. Ahora, si el contribuyente está en el tercer rango, pagará el 28% de lo que obtenga en ese rango. El 19% de lo que obtuvo en el rango del 19. Y el 0% de lo que obtuvo hasta 1090 VTs. Y así sucesivamente vamos al 33, 35, 37 y 39%. Quiere decir que quien gane más de 31.000 VTs son alrededor de 120 millones de pesos. Va a pagar sobre el exceso va a pagar el 39%. Sobre lo que gane más allá de los 120 millones de pesos. Como renta líquida gravable. Bien, ahora pasemos a la última cédula. La cédula de dividendos y participaciones. Estas cédulas agrupan los ingresos por concepto de dividendos y participaciones que reciban socios o accionistas, personas residentes en el país. Con dos subcédulas,
dos subcédulas. Esta cédula de dividendos tiene dos subcédulas. Una sobre los dividendos no grabados y otra sobre los dividendos grabados. Entonces, cuando hablamos de los dividendos no grabados, a esa subcédula se le aplica la tarifa de renta que viene en el artículo 242, raya 1. Y cuando hablamos de la subcédula de dividendos grabados, a esa subcédula le aplicamos la tarifa de renta que viene en el artículo 242, raya 2. Esa es la diferencia de las dos subcédulas. De pronto un poquito de explicación qué significa no grabados y grabados. Entonces, la siguiente consideración, mucha atención. Cuando una sociedad reparte los dividendos, la ley tributaria le permite que haga un cálculo sobre cuáles dividendos pagaron impuesto de renta en cabeza de la sociedad. Es decir, cuando la sociedad presentó su declaración de renta, liquidó un impuesto y pagó un impuesto. Ese impuesto cubre una porción de los dividendos que va a repartir esa sociedad después a sus socios. Entonces, cuando la sociedad reparte ese dividendo que ya pagó renta en cabeza de ella a los socios, eso se conoce como dividendo no grabado. ¿Por qué no grabado? Porque en teoría viene no grabado para el socio, porque ya la sociedad pagó el impuesto. Pero ese dividendo no grabado, ahora en Colombia es grabado a partir del año 2017. Y el dividendo grabado es aquel o aquella porción que no pagó impuesto en cabeza de la sociedad y que ahora lo va a pagar en cabeza del accionista, del socio, que va a percibir el dividendo. Por eso se aplican tarifas diferentes si el dividendo es no grabado o si el dividendo es grabado. Entonces, bueno, y hay que tener otra consideración. Si el accionista es una persona no residente en Colombia, pues a esa persona, a ese dividendo que percibe esa persona se le aplican tarifas diferentes que a los residentes colombianos. Entonces, un residente, cuando recibe utilidades no grabadas, o sea, dividendo no grabado, se le aplica la tarifa del 7.5% a través de la retención en la fuente que debe practicar la empresa cuando le paga el dividendo. Y sobre las utilidades grabadas, es decir, sobre el dividendo grabado, esa persona no residente va a pagar el 33% a través de la retención, menos el 7.5% que ya le habían hecho en retención. Finalmente esa persona va a terminar pagando el 33% por retención sobre lo grabado, el total de lo grabado, más el 7.5% sobre lo no grabado. Y bueno, colorín colorado, queridos y apreciados, eso ha sido la pequeña guía que teníamos para la preparación de la presentación de la declaración de renta de las personas naturales en este año. Vamos a hacer las respuestas a todas las inquietudes que ustedes nos presentaron a través del chat. Entonces, aquí con mi grupo de trabajo hemos tomado todas las preguntas que llegaron en el chat y vamos a ir resolviéndolas. Entonces, voy a leer la pregunta y vamos a darle respuesta. Para Numael, buenos días. La pregunta es, si se pide un avance de cesantías, ¿también estarán grabados? La realidad es que la norma habla de la realización de la cesantía. O sea, cuando hablamos de ingreso grabado,
siempre nos vamos a referir a la realización del ingreso en las personas naturales. ¿Qué es la realización del ingreso? Es la percepción efectiva de los dineros por parte del contribuyente. Entonces, para el caso de las cesantías en particular, se consideran realizadas aquellas que sean tanto las depositadas en los fondos como los avances que perciba el contribuyente. Los intereses de cesantía cuando los perciba únicamente. Aquí tengo que tener, aprovechando la pregunta de Numael, les voy a contar lo siguiente para que lo tengan presente. Ojo a lo siguiente. Las cesantías hasta el año 2016 nunca fueron objeto de impuesto. Nunca. Porque se consideran que era una renta exenta y en esa época no existían las limitaciones a las rentas exentas. Pero a partir del año 17 se me vuelven grabadas por la limitación de las rentas exentas. ¿Eso qué significa? Que si usted hoy va a retirar cesantías de los años 16 o anteriores, debe tener la precaución y de hecho el formulario se lo va a permitir de que diferencie cuáles corresponden al 16 o anteriores y cuáles corresponden al 17 y posteriores. Para que lo tengan presente, porque como las del 16 eran exentas el 100%, pues continúan con esa exención. Pero si son del 17 para acá, sí se vuelven grabadas. Entonces hay que tener mucho cuidado a qué año corresponden las cesantías, sobre todo para aquellos que están retirando cesantías de años pretéritos. David Andrés pregunta, ¿por qué el activo es de 60 millones y su patrimonio inferior a 154? ¿Por qué debe declarar? Esa es una pregunta sobre residente y no residente, ¿cierto? Entonces, la regla del patrimonio aplica para los residentes fiscales, pero no para los residentes no para los no residentes fiscales. En el caso del ejemplo, se debe evaluar con las reglas de los no residentes. Un no residente no declara siempre y cuando le aplique la retención en la fuente para la totalidad de los ingresos y el concepto de retención que estaba en la lámina lo mostramos, artículos 407 al 409. Esa es la explicación de por qué es residente, porque debe presentar declaración, perdón. Yasmir Panqueva pregunta, ¿el dinero de los fondos personales hace parte del patrimonio bruto? ¿Sí? Patrimonio es todo lo que poseemos en el planeta Tierra, todo lo monetariamente medible, por supuesto, porque el amor que llevamos dentro, pues, no es medible en términos económicos, pero todo lo que poseemos, incluso se habla de la posesión. Recuerden que, por ejemplo, cuando hablamos de los bienes inmuebles, uno puede distinguir entre la propiedad y la posesión. Entonces, el que sea propietario, pues listo, eso es su patrimonio. Pero un poseedor puede presentar como suyo un bien inmueble cuando es poseedor del inmueble. Entonces, cuando hablamos del patrimonio, hablamos por la propiedad y o posesión material de los bienes que considera propios. Entonces, digamos que ese fondo sí entraría dentro del componente patrimonial a la hora de presentar la declaración de renta. Bueno, Yasmín también pregunta que si en el caso de que retire algún dinero de estos fondos, se debe declarar. Yo quiero recordarles el concepto de ingreso. Ingreso tributario es todo aquello que se percibe. Les decía hace un ratico el tema de la realización. Yo realizo como persona natural el ingreso cuando lo percibo efectivamente. Con dos reglas, bueno, ya son 3 reglas de excepción. ¿Cuáles son las reglas de excepción? Ojo a lo siguiente. Las personas naturales realizamos el ingreso cuando lo percibimos, excepto cuando vendemos un inmueble, porque ese ingreso se considera
causado con la fecha de la escritura pública. Y dos, en los dividendos, porque se consideran ingreso tributario cuando se decretan los dividendos por parte de la empresa que los va a distribuir. Entonces, con el acta en donde se decretan los dividendos, en esa fecha del acta de decreto de dividendos se considera ingreso para el contribuyente que va a percibir el dividendo. Y tres, las cesantías. ¿Cuándo son depositadas en un fondo de cesantías? Porque así sean depositadas en el fondo de cesantías, se consideran ingreso tributario. De resto, todos van por realización, es decir, en el momento en que perciba el ingreso. Aquí en la pregunta de Yasmín estoy entendiendo que el ingreso no lo está obteniendo, no está obteniendo ningún ingreso porque es dinero que tiene en un fondo. Y retirarlo del fondo no significa ingreso. Allí no habría ingreso. Diferente es que retire rendimientos financieros del fondo. Ahí sí se causaría un ingreso. José pregunta, si además del ingreso por ser profesor se hace asesoría a otra entidad y se reciben honorarios, ¿es posible incluir costos y deducciones de lo que se paga a un tercero para apoyar la asesoría? Si es solo una persona que apoya durante todo el año, les recuerdo que no. Deben ser 2 personas o más las que estén a su cargo. No necesita que sea laboralmente el contrato que sea laboral, sino que dependan, estén bajo su dirección. 2 o más. Si es uno solito, no hay derecho a tomar costos y deducciones. Pero aquí debe tener muy claro lo siguiente para los independientes. Aquellos que tienen derecho a tomar los costos y deducciones porque tienen 2 o más trabajadores bajo su mando, bajo su dirección, no tienen derecho a descontar el 25% de la renta exenta de esos honorarios que ganó. Diferente don José en el caso suyo, porque como tuvo uno solito, no tiene derecho a descontar el pago que le hizo a esa persona que le apoyó, pero sí tiene derecho a tomar el 25% de renta exenta sobre los honorarios que cobró en ese contrato. O lo uno o lo otro. Entonces ahí puede tomar el 25% como renta exenta, pero no puede tomar el costo de la persona que tuvo a su cargo. Don David Andrés, si son varios dependientes económicos, ¿se suman? No, solamente se puede tomar un solo dependiente económico. ¿Listo, David Andrés? Pilar Valca. El comprobante de medicina prepagada solo se expide a nombre del titular, pero son 2 los aportantes. ¿Esto se puede dividir? Sí, se puede dividir. Lo importante es que sea dividirlo, no que ambos se lo tomen por el mismo valor. No, dividirlo significa que el uno toma el 50% del certificado y el otro toma el otro 50%. José, para incluir la renta como exenta las cesantías, ¿el salario promedio de los últimos 6 meses incluye lo que percibe por honorarios en otra entidad? No, es lo que devengue por salarios por el contrato laboral. Juan Gabriel, pregunta sobre cesantías. El borrador de la web DIAN y la guía Legis se refiere al retiro acumulado de cesantías hasta el 2016, no sobre lo retirado en el 2019. ¿Qué valor se debe usar? Ojo, les decía hace un rato, si va a retirar cesantías del 16 o anteriores, esas van al renglón especial para retiro de cesantías del año 16, porque recuerde que son exentas y mantienen la exención. Si va a retirar del 19, recuerde que esas ya deben estar incluidas dentro de la renta al momento en que su patrono las depositó en el fondo de cesantías. Cirito, hola Cirito, para rectores y profesores universitarios los gastos de representación no es una renta exenta. Sí, es una renta exenta y les decía que
El año 18 y 17 habíamos sufrido un golpe bárbaro porque nos la habían llevado a las limitaciones del 40. Ahora con la reforma tributaria ley 1943 y reiterada en la 2010 del año 19, son rentas exentas fulles, como las veníamos utilizando en los años 16 hacia atrás. Se mantiene el 50% de los gastos que se toman como gastos de representación en los contratos laborales de rectores y profesores de universidades públicas son rentas exentas full. En el formulario hay un renglón especial para llevarlas full allí y no llevarlas a la limitación del 40%. Y creo que se han terminado las preguntas. Ha sido una mañana esplendorosa. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes en este conversatorio. Al profesor Jairo Larno Villabona, mil gracias por la invitación a acompañarlos en estas jornadas. Y pues...